Bienvenidos a este espacio donde las historias que casi nadie contó por fin salen a la luz. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de un hombre cuyo nombre pasó desapercibido durante décadas, pero cuya música marcó a generaciones enteras en México. Esta es la historia de Silvestre Mercado, un genio silencioso del bolero que decidió hablar cuando ya casi no le quedaba tiempo. Lo que confesó, en voz baja y sin testigos, cambió para siempre la forma de entender muchas de las canciones que todos creímos conocer. Durante más de 40 años, Silvestre Mercado existió en los márgenes del reconocimiento público. Su nombre aparecía, cuando mucho, en letras diminutas al final de algunos créditos, y en la mayoría de los casos ni siquiera eso. No concedía entrevistas, no buscaba reflectores, no reclamaba aplausos. Sin embargo, su música estaba en todas partes, infiltrándose en la vida cotidiana sin pedir permiso. Sonaba en la radio nocturna, en las serenatas bajo balcones antiguos, en los discos que giraban lentamente en las salas de estar de millones de hogares mexicanos. Era una presencia constante y, al mismo tiempo, invisible. Un creador cuya obra resonaba con fuerza mientras su identidad permanecía oculta. Silvestre no era un cantante famoso ni un compositor de nombre reconocido. Era un arquitecto del sonido, un artesano obsesionado con la armonía perfecta, con el arreglo exacto que hacía temblar la voz del intérprete sin robarle protagonismo. Sabía cómo sostener una emoción sin asfixiarla, cómo guiar al oyente sin empujarlo. Mientras otros soñaban con portadas, entrevistas y giras interminables, él se conformaba con permanecer detrás. Afinaba emociones desde la sombra, convencido de que el verdadero arte no necesita ser visto para ser eterno. Para algunos, esa postura lo hacía noble y admirable. Para otros, simplemente era un hombre demasiado silencioso para sobrevivir en una industria que premia al más ruidoso. Si este tipo de historias te interesa y quieres apoyar el canal, te agradezco que te suscribas y nos acompañes. Eso nos da la motivación para seguir rescatando voces olvidadas. Nacido en 1938 en la Ciudad de México, Silvestre creció en un entorno donde la música era parte del aire cotidiano. Las radios encendidas desde temprano, las serenatas improvisadas en los callejones, las voces que emergían de los discos de acetato marcaron su infancia sin que nadie lo notara del todo. Era un niño callado, más atento a los sonidos que a las palabras, más interesado en desarmar una radio vieja que en correr detrás de una pelota. En ese silencio se estaba formando algo extraordinario. Sus padres, gente trabajadora y humilde, jamás imaginaron que ese hijo reservado escondía una sensibilidad fuera de lo común. Antes de hablar con soltura, Silvestre ya afinaba melodías de oído. Antes de entender las reglas del mundo, entendía cómo una sola nota podía cambiar el ánimo de una habitación entera. A los 9 años tocaba un piano prestado, viejo y desafinado, pero suficiente para que su imaginación comenzara a construir universos sonoros propios. A los 14, los tríos del barrio ya le pedían ayuda para mejorar sus serenatas. No sabían que estaban frente a un talento excepcional, solo sentían que algo cambiaba cuando él intervenía. Las canciones sonaban más profundas, más tristes, más verdaderas. Ese era el primer indicio de una carrera que se construiría sin ruido, sin anuncios y sin promesas de gloria. Su ingreso al Conservatorio Nacional de Música fue casi accidental. Una beca llegó después de que un profesor lo escuchara armonizar una melodía tradicional con una complejidad impropia de su edad. Allí aprendió técnica, teoría y disciplina, pero también descubrió algo que marcaría su destino. No quería ser el centro de atención, quería hacer brillar a otros.
Mientras sus compañeros soñaban con escenarios iluminados y ovaciones interminables, él soñaba con el arreglo perfecto que sostuviera una voz sin opacarla. Para Silvestre, la fama no era un premio, sino una carga que podía deformar el sentido del arte. Creía que cuando el ego ocupaba el primer plano, la música perdía verdad. Esa filosofía, tan pura como peligrosa, definiría cada decisión que tomaría a partir de entonces. En los cafés y salones donde se reunían músicos jóvenes, Silvestre se volvió una figura confiable. El hombre que corregía un coro, que reescribía un puente musical, que encontraba la armonía exacta cuando una canción parecía no despegar. Nunca pedía crédito, nunca exigía reconocimiento. Decía que lo importante era que la canción volara, no quien le daba alas. Con el paso de los años, su talento empezó a circular de boca en boca. Cantantes que más tarde serían leyendas comenzaron a buscarlo en privado, no para posar con él, sino para escuchar sus ideas. Silvestre aceptaba, ayudaba y se iba. Sin contratos ruidosos, sin fotografías, sin entrevistas. Cada colaboración era una huella más en la historia musical del país. Pero una huella que no llevaba su nombre. En el plano personal, su vida era igual de discreta. Un amor temprano, intenso y breve dejó una marca profunda en él. Cuando esa relación se desvaneció, Silvestre cerró una puerta emocional que nunca volvió a abrir del todo. Desde entonces, su compañía constante fueron las partituras, los discos y el silencio de su pequeño apartamento. A finales de los años 50, ya egresado del conservatorio, comenzó a trabajar como arreglista y pianista de sesión en estaciones de radio. Estudios pequeños, mal ventilados, jornadas largas y pagos modestos. Pero allí empezó a construir, nota por nota, un legado que nadie firmaba, pero todos escuchaban. La música que salía de esos espacios se colaba en la memoria colectiva de México sin pedir permiso. Con el inicio de la década de 1960, su reputación entre músicos e intérpretes era indiscutible. Era el nombre que se mencionaba en voz baja cuando se buscaba calidad y profundidad emocional. Sin embargo, su identidad pública seguía siendo un misterio para el gran público. Silvestre Mercado se estaba convirtiendo, sin saberlo, en un fantasma creativo. Y sería precisamente ese anonimato, elegido al principio por convicción, el que más tarde se transformaría en una carga difícil de sostener. Porque cuando el talento permanece invisible durante demasiado tiempo, el silencio deja de ser una elección y comienza a doler. Ese dolor, aún contenido, empezaría muy pronto a dejar señales imposibles de ignorar. En los primeros años de la década de 1960, Silvestre Mercado ya se movía con naturalidad dentro de la industria musical. Aunque casi nadie fuera de ese círculo sabía quién era. Su nombre no figuraba en titulares, pero su trabajo comenzaba a moldear el sonido de una época. Boleros que parecían sencillos escondían arreglos complejos. Cuerdas que respiraban junto al cantante. Silencios colocados con una precisión casi quirúrgica. Esa era su firma, aunque no apareciera escrita en ninguna parte. Las disqueras lo conocían bien. Musart, Peerless y RCA Victor lo llamaban cuando necesitaban que una canción adquiriera profundidad emocional sin perder accesibilidad. Muchas veces trabajaba bajo seudónimos. Otras, simplemente aceptaba no figurar en los créditos. El sistema privilegiaba al intérprete, al rostro vendible, y relegaba a los arquitectos del sonido a un segundo plano que Silvestre aceptaba en silencio. Al principio no le molestaba, creía firmemente que la música debía hablar por sí sola. Decía que una canción verdadera no necesita apellido para sobrevivir al tiempo. Sin embargo,
con cada éxito que escuchaba en la radio y que sabía haber ayudado a construir. Algo comenzó a resquebrajarse en su interior. No era envidia, era una sensación más profunda, más incómoda, como si una parte de su vida se estuviera contando sin él. Entre los músicos circulaban historias. Se comentaba que Silvestre había sido la mente detrás de arreglos que hoy se consideran clásicos. Que ciertas introducciones, ciertos giros armónicos, no eran casualidad, sino resultado de noches enteras de trabajo anónimo. Él nunca confirmó ni desmintió nada. Su respuesta era siempre la misma. Una sonrisa leve y un cambio de tema. Uno de los momentos más simbólicos de su carrera llegó en 1968. La cantante Amparo Montes decidió grabar un álbum completamente orquestado y exigió que Silvestre se encargara de los arreglos. Por primera vez, su nombre apareció en la contraportada de un disco. No en letras grandes, no como protagonista, pero estaba allí. Para muchos fue un gesto pequeño. Para Silvestre, fue una grieta de luz en una vida construida a oscuras. El álbum fue un éxito. La crítica habló de una atmósfera elegante, melancólica, profundamente mexicana. Los elogios apuntaban a la voz, a las canciones, pero también, tímidamente, a los arreglos. De pronto, comenzaron a llegarle ofertas más formales. Direcciones musicales, giras, producción de estudio, incluso apariciones en vivo. Silvestre rechazó casi todo, no por desprecio, sino por fidelidad a su propia idea del arte. Decía que su lugar estaba entre los pentagramas, no bajo los reflectores. Aún así, su trabajo se volvió omnipresente durante los años 70. Artistas consagrados grababan canciones que llevaban su huella emocional, aunque su nombre siguiera ausente. Había un estilo reconocible, cuerdas que no invadían, tempos que acariciaban, silencios que decían más que una nota de más. Quienes sabían escuchar identificaban su mano al instante. Pero el público general seguía ignorando quién estaba detrás de esas emociones. Y esa distancia comenzó a pesarle. En 1974 ocurrió algo que marcó un antes y un después. Se corrió el rumor de que una composición suya, entregada como maqueta a un joven cantante, había sido registrada a nombre de un productor sin su autorización. La canción se convirtió en un éxito. Silvestre lo supo, lo confirmó, y decidió callar. No hubo demanda, no hubo reclamo público, solo una ruptura silenciosa. Dejó de hablar con ese cantante para siempre. Ese episodio no lo volvió más combativo, pero sí más reservado. Comenzó a guardar copias de sus partituras, a fechar manuscritos, a proteger lo poco que aún sentía como propio. A pesar de todo, encontró un refugio inesperado en la enseñanza. A mediados de los años 80 aceptó una plaza como maestro en el Conservatorio Nacional. Allí, lejos de la industria y de las presiones comerciales, pudo transmitir su visión del arte a nuevas generaciones. Sus alumnos lo recuerdan como un hombre exigente, pero profundamente humano. En su aula no solo se hablaba de armonía o dirección, se hablaba del precio de la coherencia, del valor del silencio, de lo que significa mantenerse fiel a uno mismo cuando el mundo parece recompensar lo contrario. Muchos lo consideraban un genio oculto. Él evitaba ese calificativo, decía que solo era alguien que había elegido mal cuando hablar. Mientras tanto, su vida personal seguía marcada por la soledad. Vivía de manera austera, casi invisible, asistiendo solo a los estrenos de los discos en los que había colaborado. Y aún así se quedaba al fondo, lejos de las cámaras. Era como si temiera a la luz. O quizás temía lo que esa luz pudiera revelar. Con el paso de los años, esa tensión interna fue acumulándose. El reconocimiento tardío no llegaba como esperaba. Y el silencio que durante décadas había sido su escudo comenzaba a transformarse en una carga difícil de sostener. Sin saberlo,
Silvestre se acercaba lentamente al momento en que ya no podría callar más. Hacia finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, la vida de Silvestre Mercado entró en una etapa de desgaste silencioso. Por fuera, seguía siendo el maestro respetado, el asesor ocasional, el músico al que aún se acudía cuando alguien necesitaba profundidad y elegancia. Por dentro, la sensación de haber sido borrado comenzaba a ocupar cada vez más espacio. No era rabia lo que lo consumía, sino una tristeza densa, persistente, difícil de explicar incluso para él mismo. La industria musical había cambiado. Lo inmediato, lo comercial y lo digital empezaban a imponerse. El cuidado artesanal del arreglo, la paciencia del trabajo minucioso, ya no eran prioridad. Silvestre, con su oído formado entre vinilos y radios antiguas, empezó a sentirse fuera de tiempo, no obsoleto, sino incómodo para un sistema que prefería la velocidad al detalle. Aún así, siguió colaborando de manera esporádica. Jóvenes músicos se acercaban a él buscando consejo, orientación, validación. Silvestre los ayudaba con generosidad, pero cada vez hablaba menos de sí mismo. Había aprendido que contar su historia no cambiaba nada, o eso creía. En 1993 recibió una noticia que lo quebró por completo. Teresa, la violinista que había sido su gran amor de juventud, había fallecido en Francia, aunque ella había construido una vida lejos de México. Silvestre nunca dejó de escribirle cartas que jamás envió. Al enterarse de su muerte, cerró el piano durante meses. La música, por primera vez, dejó de ser refugio. Ese golpe emocional marcó un antes y un después. Su salud comenzó a deteriorarse de forma visible. Hipertensión, insomnio crónico y episodios depresivos se volvieron parte de su rutina. Había días en los que no salía de casa, escribiendo partituras para obras que sabía que nadie interpretaría. Sus vecinos lo recuerdan como un hombre amable, pero profundamente solo, que hablaba con su gato como si fuera su único confidente. A finales de los 90, ocurrió otro episodio que terminó de erosionar lo poco que le quedaba de confianza en el sistema. Una disquera rechazó incluir su nombre en los créditos de un disco que él había arreglado por completo. La justificación fue simple y brutal. Razones de mercadeo, su nombre no vendía. Ese día, según una alumna suya, Silvestre rompió una partitura frente a todos y murmuró una frase que resonaría más tarde con fuerza inquietante. Dijo que ni muerto aparecería en sus portadas. No levantó la voz, no hizo un escándalo, solo aceptó, una vez más, el lugar que le habían asignado. Poco después comenzaron a llegar las cartas anónimas. Algunas le agradecían por su música invisible. Otras tenían un tono extraño, ambiguo, como si insinuaran que sabía más de lo que debía. Silvestre no comentaba esto con casi nadie. En su diario escribió una frase breve y perturbadora: la música también tiene secretos. Nadie supo si esas cartas eran fruto de su deterioro emocional o si realmente había tocado intereses que preferían permanecer en silencio. Lo cierto es que, a partir de entonces, comenzó a organizar su vida como quien se prepara para un final cercano. Ordenó partituras, selló sobres, escribió notas con instrucciones precisas. No hablaba de muerte, pero actuaba como si la sintiera cerca. En 1999 fue diagnosticado con una afección cardíaca que requería tratamiento constante. Se negó a internarse, dijo que ya había vivido suficiente. Sus allegados notaron un cambio inquietante. Estaba más lúcido que nunca, pero también más oscuro, más directo. A un antiguo colega, el único que aún lo visitaba con frecuencia, le confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Le dijo que había cometido el error más grande de su vida al dar su alma sin exigir nombre. Por primera vez, reconocía que el olvido no había sido casual, sino una construcción. Y ese descubrimiento lo atormentaba.
En enero del año 2001 escribió su última composición. No tenía título ni destinatario. Era un pentagrama lleno de silencios prolongados entre notas largas. Como si la música ya no pudiera decir lo que su corazón llevaba décadas guardando. Pocas semanas después, su historia daría un giro definitivo. El 10 de febrero de 2001, Silvestre Mercado murió solo en su pequeño apartamento de la colonia Roma. No hubo testigos, no hubo despedidas, no hubo música sonando de fondo. Fue encontrado rodeado de discos viejos, partituras desordenadas y un sobresellado con tinta negra que descansaba cerca de su escritorio. Tenía 62 años y una vida entera de silencios acumulados. Durante los primeros días, su muerte pasó casi desapercibida. No hubo grandes notas en la prensa ni homenajes inmediatos. Para el mundo exterior, había fallecido un músico discreto, un maestro respetado por unos pocos. Pero dentro de su departamento se escondía algo que cambiaría esa percepción para siempre. Fue su sobrino, Esteban Mercado, quien encontró el sobre. Estaba oculto bajo una tabla suelta del piso, justo al lado del lugar donde Silvestre pasaba horas escribiendo música. El sobre contenía una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa pero firme. No era una denuncia legal ni una lista de canciones robadas. Era una confesión íntima. En esa carta, Silvestre hablaba del precio del silencio. Narraba cómo, a lo largo de los años, había cedido los derechos de varias de sus composiciones más queridas a cantantes que necesitaban un impulso para despegar. Lo hizo por amistad, por lealtad y, sobre todo, por ingenuidad. Creyó que el arte bastaría, que la música no necesitaba apellido para sobrevivir. Reconocía, sin rencor explícito, que se había equivocado. Explicaba que no fue una sola canción, ni un solo acuerdo, sino una serie de decisiones pequeñas que, con el tiempo, lo borraron del mapa. Decisiones tomadas en habitaciones cerradas, en estudios de grabación, en conversaciones donde nunca levantó la voz. El silencio, escribió, fue su forma de sobrevivir, pero también su condena. Esteban dudó durante meses qué hacer con esa carta. Sabía que hacerla pública no devolvería los años perdidos ni cambiaría los créditos de los discos. Pero también entendía que ocultarla sería prolongar el mismo silencio que había consumido a su tío. Finalmente, tomó una decisión. En el año 2003, durante un homenaje modesto organizado por jóvenes músicos en el Centro Cultural de la Ciudad de México, la carta fue leída por primera vez. No hubo acusaciones directas ni nombres señalados, solo palabras cargadas de dolor, lucidez y una honestidad que desarmó a todos los presentes. A partir de ese momento, la figura de Silvestre Mercado comenzó a redibujarse. Ya no era solo el arreglista discreto, empezó a ser visto como un símbolo de una generación de creadores invisibles. De hombres y mujeres cuya obra sostuvo la fama de otros. Universidades comenzaron a incluir su trabajo en programas académicos. Músicos jóvenes citaban su nombre en entrevistas y conciertos. El silencio, por primera vez, se rompía. En 2007, un documental televisivo volvió a poner su historia frente al público. Exalumnos, colegas y especialistas trazaron un retrato conmovedor de su vida y su ética artística. Se habló de su talento, pero también de su renuncia constante a reclamar un lugar, de cómo la industria había preferido esconder a quienes no encajaban en la lógica del brillo inmediato. Sin embargo, incluso con ese reconocimiento tardío, algo seguía incompleto, muchas de sus partituras permanecían inéditas. Su nombre seguía ausente en los créditos de canciones que llevaban su sello emocional. El gran público aún no sabía con certeza cuáles habían sido esas obras que le quitaron el nombre. Pero no el alma. La confesión de Silvestre no buscaba venganza ni justicia póstuma. Buscaba comprensión. Buscaba dejar constancia de que el olvido no siempre es casual, y que el silencio,
cuando se prolonga demasiado, termina devorando a quien lo elige. Su historia estaba lejos de cerrarse. Con el paso de los años, la figura de Silvestre Mercado comenzó a habitar un lugar extraño en la memoria colectiva. No era una celebridad rescatada por la nostalgia, ni un mito convenientemente construido. Era algo más incómodo. La prueba de que el talento no siempre camina de la mano del reconocimiento, y de que muchas historias fundamentales permanecen ocultas porque así conviene a quienes brillaron gracias a ellas. En los pasillos del Conservatorio Nacional, su nombre empezó a circular con un tono casi reverencial. Los maestros contaban a los alumnos la historia de aquel hombre que prefería el silencio a la vanidad, la profundidad al aplauso fugaz. Como una advertencia amarga, sino como una lección. Ser fiel a uno mismo tiene un precio, y Silvestre lo pagó. Sus partituras, cuidadosamente conservadas por su sobrino, seguían esperando una publicación oficial. Algunas universidades intentaron impulsar ediciones comentadas. Pero el proceso avanzaba lentamente. La industria, que durante décadas lo había ignorado, no mostraba prisa por corregir el pasado. Reconocerlo plenamente implicaba aceptar que muchas glorias ajenas se sostuvieron sobre nombres borrados. Mientras tanto, su música continuaba sonando. En casas de abuelos, en estaciones de radio nocturnas, en serenatas improvisadas donde nadie sabía quién había escrito esos arreglos que todavía erizaban la piel. El legado de Silvestre no desapareció con su cuerpo. Quedó atrapado en cada acorde que alguna vez acompañó con devoción. Lo más doloroso es que, aún hoy, el gran público no puede señalar con certeza cuáles fueron exactamente esas canciones que llevaron su alma sin llevar su nombre. No hay listas definitivas, no hay pruebas irrefutables, solo patrones, testimonios, estilos reconocibles para quienes saben escuchar. Y quizás eso sea parte de su destino final, existir entre líneas, como siempre. La historia de Silvestre Mercado no es excepcional por su tragedia, sino por su honestidad tardía. No buscó venganza, no exigió justicia póstuma. Solo dejó constancia de una verdad incómoda, que el arte puede sobrevivir sin crédito, pero el artista no siempre. Su vida nos obliga a mirar más allá de las portadas y los nombres grandes. A preguntarnos cuántos otros como él sostuvieron la identidad sonora de un país desde la sombra. Cuántas voces fueron silenciadas no por falta de talento, sino por exceso de modestia en un mundo que premia lo contrario. Silvestre murió sin esperar homenajes, pero su historia, contada una y otra vez, se ha convertido en un acto de memoria colectiva. Quizás ese sea el reconocimiento que nunca pidió, pero que siempre mereció, porque detrás de cada canción que nos marcó, puede existir un corazón olvidado que aún leita en el silencio.